El tema de hoy me pareció un tema muy interesante. Bueno, lo que ustedes proponen suelen ser muy interesantes. Y este es un tema que de alguna manera nos afecta a todos también en algún momento de la vida. Y me pareció interesante abordarlo hoy. Voy a empezar hablando sobre una fábula que elegí, que es una fábula muy linda para mi gusto, es breve pero dice mucho, y ahí vamos a poder retomar con el tema inicial que tiene que ver con esto de los recursos para superar las crisis o dificultades, y vamos a hablar también de la resiliencia, y también vamos a hablar del control, que es otro término que está relacionado aunque no lo parezca. Bueno, la fábula es la fábula del burro y el campesino. Esta fábula habla de un campesino que tenía un burro, de repente iban caminando por el campo y el burro cae en un gran pozo profundo, comienza a rebuznar desesperado sin poder salir, y el campesino comienza a pensar cómo hacer para sacarlo. Intenta de todas formas y nunca logra sacarlo. Y de repente se pone a pensar y llega a la conclusión que en realidad el burro ya era viejo, que el pozo era un pozo seco y grande, que había que taparlo. Entonces decide llamar a otros campesinos para que vengan a ayudarlo, cada uno con una pala, y empiezan a tirar tierra sobre el burro, ¿no? La idea era llenar con tierra y con el burro el pozo. Cuando el burro se da cuenta de esto, comienza a rebuznar terriblemente, mucho más que antes, desesperado, y en un momento deja de hacerlo, ¿no? Se calla y comienza a sacar tierra con sus patas de la que le tiraban encima hasta que logra llegar a la boca del pozo, logra saltar y se va trotando. Bueno, me pareció, digamos que graciosa e interesante, porque en definitiva esta fábula habla de lo que suele pasar en la vida muchas veces, ¿no? En la vida muchas veces va a haber situaciones desagradables que, llamémosle simbólicamente, que nos tiran tierra o que nos cae tierra encima. Tenemos dos opciones: o nos quedamos resignados ahí lamentándonos, o hacemos algo, como en este caso hizo el burro, para poder salir y poder superarlo, ¿no? Es decir, que en este caso cada uno de nuestros problemas podría ser un escalón de superación, en todo caso, si nos movemos de manera activa. Bueno, dicha esta fábula, que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, yo quería hablar de algo que socialmente nos han transmitido siempre, y que es la ilusión de que tener el control de las cosas a todos nosotros nos permite tener éxito y tener poder. Y eso sería como, digamos, un sinónimo de mayor satisfacción, ¿no? Bueno, esto en realidad es una falsa ilusión. No podemos controlar nada. De hecho, lo que está sucediendo en la actualidad, en la humanidad, no solo en nuestra sociedad, sino en la humanidad, es como un cachetazo, ¿no? Podemos pensar a esto, ¿no? Que decíamos de pensar que tenemos el control, porque fíjense que estamos en una pandemia donde hay un virus que es invisible y que nos condiciona. Esto es como pensar, para los que manejamos, vieron que existe el punto ciego, que en realidad no lo vemos, por eso se le llama punto ciego cuando manejamos, pero que existe. Esto es lo mismo que pasa con el virus, ninguno lo ve, pero sabemos que existe y nos termina condicionando. Entonces, esto de pensar, o que nos han transmitido, que el tener el control y el poder es el éxito, y es equívoco, es erróneo, y no es como se transmite, ¿no? Esto lo podemos ver en este hecho concreto que estamos hablando de la pandemia. A ver, estas situaciones, como las que estamos atravesando, o cualquier otra crisis, lo que genera es un estrés, ¿no? El estrés termina siendo una situación que trae muchísimas características y situaciones indeseadas,
Porque en realidad, cuando sucede una situación de estrés, es porque pasan cosas que uno no quiere que pasen, ¿no? Existe, como nos suele pasar, en este caso que tomamos como ejemplo de la pandemia, ¿no? Muchos síntomas, que es miedo, ansiedad, angustia, tristeza, desolación, incertidumbre, desolación, ¿no? Miedo a que le pasen cosas a las personas que queremos, miedo al futuro, esto agudizado una crisis que ya había, que era de orden sanitario, económico, es una crisis social e individual, ¿no? Afecta todos los planos. Entonces, tenemos que buscar recursos y ver cómo poder salir de esto teniendo ciertas características en cuenta, ¿no? Por eso me parecía interesante hablar de la resiliencia, ¿no? La palabra resiliencia que muchas veces la hemos escuchado hablar y a veces no sabemos a fondo de qué se trata. Tenemos una idea somera, pero por ahí no tanto. A ver, la palabra resiliencia viene del latín residio, que tiene que ver con recomenzar, con volver a empezar, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para poder superar situaciones traumáticas, adversas, situaciones complejas, con un marco de flexibilidad, que es la característica fundamental de la resiliencia, ¿no? Las personas resilientes sí o sí tienen estas características que tienen que ver con la plasticidad y la flexibilidad. Hay personas que intrínsecamente son resilientes, ¿no? Tienen esta particularidad. Hay otros que no, pero no implica que esto no se pueda desarrollar y potencializar. Todos podemos mejorar esto, ¿no? Esta característica, es decir, esta capacidad de utilizar los recursos que tenemos, digamos, psicológicos, para poder superar situaciones. A ver, resiliencia no es lo mismo que resistencia. Si pensamos, la resistencia tiene que ver con una fortaleza, pero de tipo pasivo, ¿no? Es decir, uno se resiste a algo que no le agrada, pero la resiliencia es como que es un paso más allá. Es afrontar, es dejar atrás el sufrimiento y es haber aprendido de esa situación y quedarnos con nuevos recursos, potencializar nuestros recursos para futuras situaciones. Fíjense que es como una vuelta más de tuerca, ¿no? Que tiene, a diferencia de la resistencia, que es como más limitada. Es decir, se trasciende, ¿no? A una situación traumática se logra no solo elaborarla, sino trascenderla. Esto que decíamos de poder superarla. A ver, las personas resilientes tienen características particulares, ¿no? Que generalmente justamente no tienen que ver con que quieren tener todo bajo control. Por eso decía que alejado que está el control de lo que pensamos, que implica la resiliencia, justamente es no tener todo bajo control y tener la capacidad y la flexibilidad para poder adaptarnos a ciertas situaciones, porque no tenemos que perder de vista de que todo cambia en todo momento y constantemente. A ver, pensemos en un ejemplo que por ahí es gráfico. Yo puedo tener una foto mía de hace 10 años atrás y puedo tener una foto actual. Ahora, me puedo ver distinta, obviamente. Ahora, ese cambio no fue de un día para el otro. Ese cambio fue constante, se fue dando constantemente, paulatinamente, todo el tiempo. Lo que pasa es que fue minucioso, ¿no? Es decir, esto mismo pasa cuando nos referimos a estas características, ¿no? Que de alguna manera necesitamos flexibilidad, plasticidad para poder desarrollar y afrontar las situaciones nuevas. A ver, en realidad muchas personas enfrentan situaciones fuertes, traumáticas. Me ha pasado en el consultorio por ir a recibir pacientes que, digo,
puede ser que esta persona esté en pie después de haber vivido por ahí tantas tragedias o una vida con muchas situaciones difíciles, a veces desde pequeños, a veces desde adultos, pero situaciones que uno dice, ¿cómo esta persona puede estar en pie después de todo lo que vivió? ¿No? Como que uno no puede imaginar, desde la empatía, imaginarse estar en el lugar de esa persona, por lo difícil de todo lo que ha tenido que atravesar. Bueno, hay quien tiene más recursos que otros. Es así. Y hay gente que los descubre una vez que está ante una situación traumática, porque por ahí esos recursos estaban latentes, pero los desconocía. Solo se ponen de manifiesto cuando tiene que hacer uso de ellos, ¿no? Pensemos que la situación que dije de estas características de plasticidad, esta característica de, digamos, de flexibilidad, es inherente y es necesaria, porque todo lo que querramos tener bajo control, en realidad nos lleva seguramente a la frustración. A ver, pensemos que yo, por ejemplo, abra la palma de mi mano, ponga comida y venga un pajarito a comer, ¿no? Seguramente el pajarito se va a quedar, va a comer un rato. Ahora, si yo tiendo a cerrar la mano, el pajarito seguramente va a huir, ¿no? Bueno, esto mismo pasa en las relaciones humanas y hasta, digamos, cuando queremos también resolver cuestiones, ¿no? Si nos mantenemos rígidos, estructurados, controladores y tenemos situaciones complejas para resolver, seguramente nos va a costar mucho más que si estamos abiertos a poder ver posibilidades, a desarrollar la tolerancia, a querer no tener todo bajo control, sino por ahí podemos hasta asimilar más lo que está sucediendo. Cuando nos estructuramos, nos ponemos a querer controlar, ahí es donde nos perdemos de eje. Y el control no es otra cosa que estar al servicio del miedo. El control lo que hace es tapar el miedo, ¿no? Miren ustedes, porque uno por ahí no lo ve a simple vista de esa forma, y en realidad sí, viene a tapar el miedo. Entonces, qué importante que es tenerlo en cuenta esto, y qué importante que es algo que suelen tener las personas resilientes, que es el autoconocimiento, la introspección, que es saber qué es lo que les pasa, conocerse, saber sus puntos débiles, sus limitaciones, porque en la medida que lo conocen pueden trabajar en eso. Por eso estas personas, digamos, son como más relajadas, quizás uno puede decir más optimistas. Generalmente las personas que son tan resilientes y que tienen estas características son personas que cuando hablan de su vida hablan de momentos difíciles, no hablan de una vida dura. Miren la diferencia, ¿no? Esto es lo que se dice vulgarmente cuando se habla en relación a, miran el vaso, la parte llena del vaso y no la parte vacía, ¿no? Esa es una característica fundamental, que permite la negociación, que permite resolver, que, permite buscar salidas a cualquier conflicto que uno pueda tener y a cualquier situación, por terrible que sea, ¿no? Si uno se desespera, si uno se queda enfrascado, si uno se queda en una posición como cerrada, estructurado, sin ver posibilidades y opciones, y ahí es difícil poder superarlo. Por eso digo que es importante tener en cuenta esto, porque a veces está la falsa idea que si tenemos todo bajo control podemos resolver. Y es justamente lo opuesto. Es lo opuesto, ¿no? A ver, imaginemos que yo en este momento, y ustedes mismos en sus casas, cierren fuerte el puño de la mano, ¿no? Y se propongan todo el día hacer las actividades del día, pero con el puño cerrado sin abrirlo. Seguramente esto va a entorpecer lo cotidiano y va a dificultar todo. Ahora, si yo lo hago de otra forma, sin tener el puño cerrado y la mano abierta, la sangre va a fluir y yo seguramente me voy a sentir más libre, ¿no? Y esto va a colaborar a todo, a poder pensar opciones, a poder, si es en un conflicto, poder resolverlo, porque voy a tener como un campo más abierto, voy a estar abierta a poder negociar, voy a estar abierta a poder aprender, a poder asimilar cosas nuevas, propuestas quizás. La motivación es fundamental para esto también, ¿no? Vieron que hay gente que es muy
negativa, ¿no? En su esencia, muy pesimista, ¿no? Y yo siempre digo que a veces atraemos lo que tememos, ¿no? Está la persona que se levanta y dice, qué mal día voy a tener hoy voy a tener un día de M. Y si se lo dice y se lo plantea, seguramente va a tener un día de M. Pero no es porque el día va a ser así, es porque está predispuesta a eso. Uno se condiciona. Por eso, esto de que atraemos lo que tememos muchas veces, ¿no? Y nos tenemos que focalizar en las cosas positivas. A veces hay situaciones o cuestiones que realmente requieren de que nosotros busquemos ayuda. Porque no todas las situaciones se pueden superar. Hay gente que tiene la capacidad, hay gente que no, y que necesita con ayuda por ahí en una terapia, en un psicoanálisis, buscar recursos para poder superar situaciones, ¿no? Hacer este proceso de autoconocimiento a través de un proceso terapéutico. Bueno, muchas veces pasa eso. Que a veces digo que está la falsa idea, que la gente cree que, por ejemplo, el psicoanálisis se tiene que hacer para toda la vida y que uno se vuelve dependiente. Eso es un error de concepto. Es quizás un prejuicio equívoco por no conocer de qué se trata. No es generar la dependencia, en este caso con el analista, sino es el tiempo que sea necesario buscar recursos para que esa persona que necesita ayuda pueda desenvolverse en la vida con sus propios recursos. Es un trabajo en conjunto con el terapeuta, pero no es que el terapeuta le dice al otro qué hacer en ningún momento. Estos son elecciones personales, es encontrar como un abanico de posibilidades, ¿no? Y esto lo que permite de alguna manera la resiliencia y el autoconocimiento es reestructurar los propios recursos que tenemos todos psicológicos para enfrentar las circunstancias y adversidades de la vida, porque todos los tenemos tarde o temprano en algún momento. Hay quienes más, hay quienes menos, porque no todos somos iguales ni todos tenemos la misma vida, ¿no? Hay gente que, como dije antes, realmente ha tenido situaciones por ahí de tragedia en su vida, situaciones que, bueno, que han escapado a su accionar. Y hay otras situaciones conflictivas que uno puede afrontar donde uno sí está involucrado, digamos, ¿no? Que puede ser una crisis en relación a una pareja, muchísimas cosas. Bueno, por eso digo que también es importante la autocrítica, ¿no? La autocrítica permite mejorar y superar también las situaciones de conflicto, porque si yo siempre ante una situación adversa me victimizo y lo pongo afuera, es difícil que pueda dejar de salir de esta situación, ¿no? De la pasividad del lamento, porque el lamento en realidad es pasivo, ¿no? El que está en la queja, lamentándose, victimizándose, en realidad es una situación pasiva. Y desde la pasividad uno no puede hacer, sí desde la actividad, que es asumir las dificultades, tener una posición autocrítica, hacer un análisis de las propias limitaciones, poder desarrollar también el autocontrol, que tiene que ver con cómo manejar las emociones en ciertas situaciones, ¿no? En qué momento es oportuno hablar, en qué momento no. Sé que no es fácil porque cuando suceden cosas que, digamos, uno no desea, cuando son momentos difíciles, uno actúa a veces impulsivamente y a veces uno hace lo que puede, no lo que quisiera. Pero me parece que es importante tenerlo en cuenta y desarrollarlo porque esto nos permite como adquirir un equilibrio, tener un conocimiento de nosotros. Todos tenemos limitaciones, pero todos también tenemos un montón de cosas y cualidades para desarrollar. Y les puedo asegurar que muchísima gente desconoce sus propias capacidades, porque ni siquiera husmea en sí mismo, ni siquiera ve. Yo muchas veces he propuesto, ustedes habrán visto en este periodo de cuarentena esto de tener una rutina activa, ¿no? Que no tiene que ver con estar todo el tiempo sin parar, a veces se presta malos entendidos, no, tiene que ver con una introspección y con buscar de hacer cosas que nos gratifiquen y descubrir cosas nuevas que nos gratifiquen que por ahí no conocíamos. A veces las limitaciones las ponemos nosotros mismos, no es ni la edad, ni el tiempo, lo demás por ahí a veces son excusas para no hacer cosas. Entonces,
es importante tener en cuenta todo esto y aprender y conocernos en primer lugar para saber con qué contamos. Y con lo que no contamos, poder desarrollarlo, poder mejorarlo. Pero corrámonos de esto o de esta falsa idea de que el control, si tenemos el control, primero que no podemos. Y si seguimos pensando en eso, vamos por el camino equivocado. ¿No? Vuelvo al ejemplo. Más claro, imposible esto que está sucediendo con la pandemia. ¿No? ¿Quién iba a pensar? Por ahí hace un año atrás que veía una película sobre una pandemia parecía algo surrealista. Y sin embargo, acá estamos, ¿no? Entonces, nos podemos resistir, nos podremos enojar. De hecho, obviamente todos en algún momento nos enojamos con esta situación. Pero la verdad que si nos quedamos ahí, mucho no vamos a avanzar. Es como decir, estamos como el burro sin salir del pozo en un primer momento, ¿no? Entonces, la única forma es ver lo que tenemos, los recursos, y tratar de correr esta situación de control de nuestras vidas como en lugar de protagonismo, porque eso nos va por mal camino. Cuanto más control, más sufrimiento. Pensemos en una pareja, una relación de pareja que es algo más fácil por ahí de ver, ¿no? Quien se siente controlado no se siente en realidad amado, porque el control no tiene que ver con el amor. La libertad sí, la confianza, la libertad. Entonces, pensémoslo desde ahí para poder imaginar y traspolarlo a otras situaciones que tienen que ver con situaciones por ahí complejas, de situaciones cruciales, situaciones traumáticas, situaciones muy difíciles de superar, donde hay gente que le ha tocado, le toca vivir situaciones terribles, ¿no? Por ejemplo, en este mismo contexto donde hablamos que obviamente nos podemos quedar en el lamento de la pérdida económica, de la crisis social, de la crisis económica. Obviamente que todo esto afecta, no es que uno lo deje de lado, pero bueno, hay otras pérdidas también que son más difíciles. Pensemos que hay gente que pierde en este momento seres queridos, ¿no? Entonces, no esperemos a que pasen cosas más terribles para poder revalorizar lo que tenemos. Porque pareciera que es así, ¿no? Que solo cuando suceden cosas más graves, ahí podemos relativizar la importancia de las cosas, ¿no? Si nos enteramos que fulano se le enfermó un familiar o murió tal otro, entonces ahí uno, ay, no, sí, pero entonces tal mal, no. No, tratemos de tener una posición más del orden resiliente. Conflictos va a haber siempre, problemas también, pero tratemos de desarrollar nuestras potencialidades para poder superarlo y vivir la vida mejor, con mayor satisfacción. Que el control no sea el eje. Sí, por ahí la introspección, el conocimiento, tratar de ser más flexibles, no tan rígidos. Todo lo que es rígido lleva a la fractura, pensémoslo así. Bueno, antes de hacer el cierre, que igual siempre me quedan cosas por hablar, voy a interactuar un poquito con ustedes, a ver qué han hablado, que han conversado bastante, me gusta. A ver, para leer con más claridad. Bien, claro. Acá dicen, el virus es una afrenta al narcisismo de la humanidad. Absolutamente. Ah, desde Uruguay, saludos. Bienvenida. Me dicen que se corta acá. Ah, miren, qué mal. Entender que los malos momentos son coyunturales. Exactamente, exactamente. Son coyunturales. Pueden determinar y a veces de las situaciones de crisis, como decimos muchas veces, pueden resultar las mejores cosas, aunque uno no lo crea. Uno puede aprender mucho de esto. Tener una actitud de aprendizaje, ser positivos ante una situación difícil, eso siempre. Yo sé que no es fácil, obviamente, pero eso es mucho más enriquecedor y a la larga nos ayuda mucho más ante cualquier situación futura, ¿no? Porque nos da recursos. Cuando superamos algo y lo valoramos, nos da confianza ante los nuevos obstáculos. Exactamente. La transformación de un dolor muy profundo
en posteriores acciones positivas es un gran desafío, pero se puede, lo he logrado. Claro que sí, porque muchas veces sentimos que las situaciones traumáticas, es como que paralizara la vida, ¿no? Como que no hay posibilidades de continuación, de continuidad, digamos. Y sin embargo, muchas veces son grandes desafíos. Eso es como uno lo toma, ¿no? Es lo que decíamos antes. Uno lo puede tomar como un desafío con todo lo que implica, con todo el esfuerzo, con todo el enojo, con toda la angustia, o uno puede quedarse. Yo en este periodo, por ahí, digamos a través de mi trabajo, estoy en contacto con tantas personas, veo que hay gente que es increíble porque se ha como reconstruido de alguna manera, ¿no? Se está buscando recursos, elementos para poder salir adelante. Y ha descubierto nuevas capacidades, como decía antes, que por ahí no lo sabían, ¿no? Ha sido todo algo nuevo, experimental, y eso es buenísimo, porque eso permite que uno vaya teniendo más confianza y se sienta fortalecido, porque nos van a pasar cosas siempre, no es que no, simplemente vamos a tener más recursos para poder superarlo. Claro, en las situaciones límites nos redescubrimos, exactamente, y es ahí donde descubrimos aspectos nuestros que por ahí no sabíamos que los teníamos, ¿no? Es ahí donde nos sorprendemos por ahí ante ciertas reacciones, como también nos pueden pasar con otras personas, que en situaciones límites nos sorprendemos, a veces para bien, a veces para mal. Acá dicen, esta situación, lamento que hay gente que se le corta, porque me dicen que hay problemas de conexión. Esta situación, algo nos deja aprender y desprender. Ciertas cosas para mejorar se va logrando, claro que sí. Claro que sí. Y fundamentalmente el desprender cuando hablamos de esto del control, porque recuerden que dije que el tema del control, que fue uno de los ejes hoy, a pesar que no estaba nombrado en el título, hablamos de las crisis, las situaciones complejas, por otro lado la resiliencia, y hablamos del control. Porque el control, como dijimos, no olvidemos, tapa y esconde los miedos, ¿no? O sea, detrás del control, que pareciera que es algo que inspira seguridad y en que uno ve que intenta tener el control, en realidad lo que hace y lo que esconde detrás es el miedo. Entonces, pudiendo tener conocimiento de esto y pudiendo decodificar de qué es el miedo, uno lo puede enfrentar, ¿no? Uno sabe. Esto es como cuando hay síntomas, alguien tiene síntomas físicos y va al médico y se hace estudios y no sabe cuál es el diagnóstico. Bueno, una vez que tiene el diagnóstico, a pesar de que por ahí no es lo que espera, hay como un grado de tranquilidad mayor, porque por lo menos se sabe ante qué uno está y qué puede hacer. Bueno, lo mismo nos pasa en relación a esto, ¿no? A esto de los miedos, si identificamos a qué le tenemos miedo o qué es lo que queremos controlar, qué pensamos que con el control podemos conseguir. Esto es fundamental, pero para todo, para las relaciones de trabajo, para los conflictos, ¿no? Para las tragedias también. Sí o sí necesitamos tener un grado de flexibilidad y de plasticidad para poder mejorar la calidad de vida. Por eso no podemos dejar de hablar del control acá, porque es algo fundamental. Bueno, acá hay una parte que se corta. Y el tema, como dicen acá, de ser positivos, eso pero es fundamental en cualquier ámbito de la vida. Porque si desde el vamos ante cualquier objetivo, sea resolver una situación, un conflicto, algo, lo que fuere, yo tengo una posición negativa, porque puedo tener dolor, puedo tener angustia, eso es innegable. Ahora, si lo que yo tengo es una posición negativa de que no lo voy a poder resolver, que no voy a poder salir, estaría el burro ya pobre, con el ejemplo que damos de la fábula, bajo tierra, ¿no? Porque ya es como que no va por el sí, ¿no? Por eso me pareció muy gráfica la fábula del burro y el campesino. De eso se trata, ¿no? Si uno confía en la vida, deja de controlar tanto. Exactamente, exactamente.
De confiar en la vida, exactamente. Y saber que en realidad el control es solo una ilusión, ¿no? Que el control es solo una ilusión, que la vida fluye, que va a cambiar. Y la confianza en uno mismo también es importante. Por eso tiene mucho que ver, como siempre decimos, la autoestima, ¿no? Que es como la columna vertebral de todo. Siempre digo que la autoestima es sobre lo que hay que trabajar, porque eso es lo que nos permite saber con qué recursos contamos y qué recursos tenemos que mejorar. Acá dicen, en lo personal me di cuenta que en determinadas personas es innato controlarse y perder los miedos ante estas situaciones traumáticas. Sí, porque como dije antes, hay personas que es un rasgo intrínseco, lo traen, ¿no? Quizás tiene que ver, a ver, no voy a decir que es genético, pero quizás tiene que ver con que desde niños se desenvolvieron en un medio donde le transmitieron mucha seguridad, confianza, tranquilidad, fue un ambiente armonioso, mucho de esto tiene que ver seguramente. Pero esto no implica que las personas que no tienen estas características, que es lo que decía antes, no las puedan desarrollar. Todos podemos mejorar y conociéndonos, haciendo una introspección, mejorar los aspectos que sentimos que queremos mejorar. En este caso, desarrollar las potencialidades que tienen que ver con la capacidad de resiliencia, por ejemplo. Claro que podemos. Después dicen, dejar el pasado y avanzar y regular las emociones y aceptar los vínculos humanos, etcétera. Me incluyo. Exactamente. Aceptar los vínculos sin intentar controlarlos. A esto también íbamos, ¿no? Porque esto, el control está puesto todo. Hay gente que intenta controlar sus relaciones en el trabajo, sus relaciones amorosas. No, el control tiene que estar por fuera. A ver, acá dicen, no sé si pregunto un disparate. No, nada es un disparate, todas las dudas sirven. La resiliencia, ¿dónde se apoya? ¿En el temperamento o en el carácter? No, en realidad la resiliencia tiene que ver con un conjunto de rasgos que hacen a la persona, en realidad, ¿no? O sea, el carácter es una manifestación de algo, podemos pensar. Y en este caso, lo importante me parece que es saber que es algo que todos podemos desarrollar. Hay quienes ya lo tienen y hay quienes no. Pero es una manifestación, ¿no? Es la parte visible de un montón de cualidades que uno tiene. Entonces, no es un disparate la pregunta. Pero digamos que el punto sería que todos lo podemos desarrollar, ojalá, y por eso tendríamos que ir, ¿no? Porque eso garantiza el bienestar, ¿no? Cuando menos control y más capacidad y confianza en nosotros mismos, seguramente situaciones va a haber, pero las vamos a poder superar con más facilidad. Claro, exactamente, acá dicen en la personalidad, en la suma de ambas, exactamente, porque tiene que ver con que una es la manifestación, que es el temperamento, muy bien, y con él, y en relación también al carácter, ¿no? Que tiene que ver con también la expresión. Bueno, eso me parece que es súper a tener en cuenta, que todos podemos acceder, pero para eso tenemos que estar dispuestos y ser flexibles al cambio y tener confianza en que lo podemos lograr. En primer lugar, a mí me parece que es interesante decir algo que tiene que ver con un cierre a todo esto para que lo pensemos y que nos hagamos preguntas. En primer lugar, que cada uno se pueda preguntar ¿qué tan controlador o controladores consideramos que somos cada uno, ¿no? Esto es una pregunta muy íntima y muy personal, cada uno lo tendrá que evaluar. ¿Qué tan controladores somos? Todos tenemos en algún punto algo que tiene que ver con el control, ¿eh? Nadie queda por fuera. En mayor o menor medida es un rasgo que tenemos todos. Así que, ¿qué tan controladores somos? ¿A qué cosas queremos controlar? Sería la otra pregunta. ¿O a quiénes? ¿Cuál es el miedo que esconde esto en relación a nosotros, ¿no? Porque eso también es personal. Todas estas preguntas son personales, individuales. Y, digamos, saber cuál es el miedo de fondo permite saber con qué o para qué tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que mejorar. Y eso es importante, porque en la medida que lo podemos mejorar, ahí
vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Y el tema de la autocrítica, que yo siempre digo que está en todos los planos y todos los ámbitos, ¿no? Porque si aceptamos nuestras dificultades o nuestras falencias, podemos ir por ellas para mejorarlas. Entonces no pensemos que tener todo bajo control nos da garantía de felicidad, o nos da garantía de éxito, o nos da garantía de poder, porque la verdad que eso es efímero, porque como vimos, en realidad es muy poco lo que podemos controlar. Es muy poco, digamos que prácticamente nada. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda la pueden preguntar. Siempre quedan cosas en el aire que por ahí después las preguntan en el grupo o en privado, o cosas que puedan, ideas que puedan expresar que siempre sirven. Así que bueno, les mando un beso muy grande. Me encantó compartir el día de hoy con ustedes. Bienvenido a la gente nueva. Lamento que se haya cortado, que se haya complicado, pero bueno, la idea es poder compartir todos los sábados y poder intercambiar conocimientos de parte de ustedes, míos, y poder mejorar nuestra calidad de vida, como dije hoy. Bueno, les mando un beso grande, que tengan una hermosa semana, que disfruten de este fin de semana tan lindo, y fuerza, como siempre digo la misma frase, falta menos, un día más de cuarentena, es un día menos para que podamos lograr compartir, abrazar, besar a todas las personas que queremos. Mientras tanto, comuniquémonos por teléfono, digamos a las personas que queremos que los queremos, seamos expresivos con el medio que tenemos y tratemos de disfrutar la vida, que ninguna la tenemos comparada. Un beso grande.